Bien, ¿cómo están chicos? Vamos con el video número 2. Habíamos quedado en la ley de Faraday, ¿no es cierto? Habíamos dicho en definitiva que en un circuito cerrado, miren el mouse, aquí está el circuito cerrado, ¿no es cierto? Tiene un voltímetro para poder ver la lectura, pero sigue siendo un circuito cerrado. En un circuito cerrado, cuando es sometido a un campo magnético variable, se generará o se va a inducir, que es la palabra que deben grabarse, se va a inducir. Debido a este campo magnético variable, se va a inducir una tensión en los terminales, ¿ya? Una tensión en los terminales. Eso es en definitiva la de Faraday. Se va a inducir una tensión en los terminales en un circuito cerrado que es sometido a un campo magnético variable. ¿Cómo saber cuál polaridad es del uno o el otro? No lo sabemos. Ya vamos a ver qué ley nos permite definir eso. Pero hasta mientras hay que tener en claro la ley de Faraday. Ahora bien, habíamos dicho que esta tensión inducida puede ser debido al número de vueltas de la espira del circuito cerrado, puede ser por la intensidad o la disminución del campo magnético, ¿no es cierto? O también puede ser por incremento del área, ¿ya? O también puede ser porque la misma área, el mismo campo magnético ingrese y salga de la bobina cerrada, como aquí vemos estos ejemplos y la fórmula, ¿ya? Ahora bien, vamos a analizar la ley de Ampère. ¿Qué nos indica la ley de Ampère? La ley de Ampère explica que la circulación de la corriente, de la intensidad del campo magnético en un entorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. En otras palabras, veámoslo del otro sentido para no enredarnos. Si yo tengo un conductor, simplemente este está conectado, tiene un tomacorriente de 110 ya. Y bueno, de pronto todos están energizados, hay cargas por todos lados. Hay consumo en ese instante de ese tomacorriente específico. La corriente que circula por ese conductor genera un campo magnético alrededor del cable, ¿ya? O a su vez dicho, la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Es decir, la circulación de la intensidad del campo magnético va a circular en un contorno cerrado, va a circular la circulación de la intensidad del campo magnético, es decir, el campo magnético que se encuentra circulado en un conductor cerrado es proporcional a la corriente que circula en ese contorno, en ese conductor. Aquí podemos ver, aquí este es un conductor. Si por el paso de la corriente a través de ese conductor, en un circuito cerrado obviamente, se generará un campo magnético que será proporcional a la intensidad de corriente que pasa por el conductor. O dicho del lado contrario, que el campo magnético que atraviesa un conductor generará una corriente proporcional a la misma, ¿ya? Entonces, la circulación de la intensidad, o sea, del campo magnético, cuán intenso puede ser, ¿no es cierto? En este contorno, porque esto debería ser un circuito cerrado en un punto, ¿no es cierto? Es proporcional a la corriente, si ven el mouse, la corriente que recorre en ese contorno. Por lo general se entiende más del otro sentido, que al paso de una corriente generará un campo magnético proporcional a la intensidad de la misma también. ¿Cómo conocer el sentido de esta corriente? Veamos este ejemplo se hace con la regla de la mano derecha. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos, obviamente este circuito debería cerrarse en algún punto. Cerrarse me refiero a que haya una resistencia por ahí y luego se cierra. Y hay una carga, una tensión, etc. Ahora bien, ¿cómo se hace la mano derecha? Se determina el flujo del campo magnético y el sentido del mismo. Y bajo la regla de la mano derecha se puede conocer la dirección de la intensidad de corriente. Podemos fijar. En este caso vemos cómo el campo magnético sale, ¿no es cierto? Va hacia la dirección del mouse. Los dedos siempre deben estar a la dirección del campo magnético, sea que este entre o salga de la mano derecha. Si yo coloco los 4 dedos, excepto el pulgar, en el sentido de la dirección del campo magnético y luego al pulgar lo dejo fijo y luego cierro en sentido del campo magnético, nos vamos a dar cuenta que el pulgar está hacia arriba, ¿verdad? Está hacia arriba.
y por tanto la dirección de la corriente será hacia arriba. En este sentido podemos ver aquí claramente cómo este señor los dedos, si ven el mouse, los lleva hacia la dirección del campo magnético y le queda el pulgar estático finalmente apuntando hacia arriba. Entonces la dirección de la corriente será hacia arriba, ¿ya? Tenemos que tener en claro para poder unir las leyes y llegar a la que permite el funcionamiento del motor y a su vez también del generador, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, tenemos la dirección de la corriente y el campo. Si yo llevo los 4 dedos, si ven esta dirección, hacia arriba y cierro, ¿hacia dónde viene la corriente? Hacia como fuera de la pantalla, que es la foto que ustedes ven aquí. ¿Lo ven? Esto es lo que ocurre y así se puede determinar la dirección del campo magnético en un conductor. Se determina la dirección del campo magnético generado por la corriente de ese conductor. Ojo, porque puedo estarlo sometiendo a un campo magnético externo y eso no va a determinar la corriente. El campo magnético generado por la corriente de ese conductor ya va a permitir determinar la dirección de la corriente en ese conductor o en ese circuito cerrado. ¿Ya? Entonces, claro ahí. Ley de Lenz. ¿Qué es la ley de Lenz? Bien, veamos. Cuando se genera una FEN por cambio en el flujo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, ¿no es cierto? La polaridad de la FEN inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al que lo produjo. Cuando se genera una FEN por cambio en el flujo magnético, ¿no es cierto? La polaridad de esa FEN inducida es tal que se produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que la produjo. No entiendo qué es. Entonces, revisemos. La ley de Faraday, resumen, era que si yo tengo un conductor cerrado, ¿no es cierto? Y bueno, le pongo un voltímetro y lo coloco o lo someto a un campo magnético variable, se generará una tensión en los terminales. Sin embargo, va a haber una polaridad que no lo sé. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice adicional a esto que cuando se genera, ¿qué le dice la ley de Lenz? Perdón. Cuando se genera una FEN por cambio en el flujo magnético, eso es la ley de Faraday, ¿no es cierto? Una FEN se genera porque lo sometimos a un cambio en el flujo magnético. La polaridad de la FEN inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al que lo produce. El campo magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable siempre actúa para mantener constante al flujo magnético del bucle. Veamos qué quiere decir eso con un dibujito porque se escucha y se lee un poco confuso. Veamos. Aquí tenemos una serie de gráficos donde vamos a ver cómo interactúa. En el primer gráfico estamos viendo un campo magnético variable, ¿verdad? Variable. La palabra, lo azul B es el campo magnético externo, lo vamos a llamar así, externo, que se produce en este primer gráfico, Entonces, ingresa, o sea, aumenta, porque estoy acercándolo al conductor cerrado, al circuito cerrado de la bobina. Entonces, incrementa el campo externo, B, no delta B, B. ¿Qué dice la ley de FEN? Que en un circuito cerrado, aquí está el circuito cerrado, si ven la bobina, al encontrarse o al someterse a un campo magnético variable, en este caso es variable porque este está aumentando, ¿no es cierto? Se va a generar una tensión en los terminales. Si ven una tensión, más o menos. Pero ¿cómo saber cuál es la polaridad de esta tensión para poder determinar la dirección de la corriente? ¿Cómo saber? Bien, ¿qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère dice que al paso de una corriente se genera también un campo magnético y en función de la mano derecha con el campo magnético generado por esta corriente que pasa en el conductor, ¿no es cierto? Yo podría determinar la corriente, la dirección. Mantengan esa idea así. Pero, ¿cómo saber cuál es la dirección del campo magnético que genera esa corriente? Bueno, la ley de Lenz dice que, aquí la habíamos visto,
cuando se genera una FEM por cambio de flujo magnético, de acuerdo a la ley de Faraday, la polaridad de la FEM inducida, es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se produce al cambio que lo produce. Es decir, que aclaremos, este es el campo magnético externo. Este va aumentando, ¿ya? Y va a generar que se genere una FEM en los terminales por la ley de Faraday. Pero también ocurre que se va a inducir una corriente en este circuito, porque es un circuito cerrado que ya tiene una tensión en los terminales, dado por un campo magnético externo. Hasta ahí mantengan la idea. Entonces, como ya existe una circulación de corriente, esta circulación de corriente va a generar un campo magnético contrario al campo magnético que está aumentando, ¿ya? Con tal de mantener constante el campo inducido. Entonces, para lograr mantener constante el campo inducido, ¿cuál es el campo inducido? El generado en el conductor cerrado. Ese actúa en oposición. Como pueden ver, aquí tenemos en oposición. Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, podemos ver que los dedos irían hacia el lado contrario, cerramos y la corriente va hacia abajo. ¿Sí se ve? Podemos ver aquí. ¿No es cierto? Hagan de cuenta que esta línea ya dio la vuelta, viene y la corriente va hacia abajo, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Este es el campo magnético externo. ¿Este me logrará permitir determinar la dirección de la corriente? No, porque la dirección de la corriente se determina con la mano derecha, sí, pero con el campo magnético que esta mismo genera. ¿Cómo saber cuál es el campo magnético, la dirección del campo magnético que esta mismo genera? Pues, por la ley de Lenz sabemos que será el campo magnético que se oponga al campo externo, ¿ya? En este caso, el B, que vendría a ser el campo inducido. El campo inducido se refiere al que fue generado por una acción externa, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos la dirección del campo magnético externo, ya podemos determinar, una vez que tenemos la dirección del campo magnético inducido, podemos determinar la dirección de la corriente inducida. Como tenemos 1 minuto y medio más, volvamos a repetir solamente esta parte, ya que el resto es similar. Entonces, ante un campo magnético externo, este es el campo magnético externo que va en aumento, un circuito cerrado que se encuentra en presencia del mismo, va a inducirse en él una polaridad, una FEM, y por tanto va a tener una polaridad. Pero yo aún no sé qué polaridad es esa. Ahora bien, para poder determinarla, yo necesitaría saber qué cosa, la dirección de la corriente, ¿verdad? Por la ley de Ampère sabemos que debido a una tensión va a haber un paso de una corriente. Ya, esa es la ley de Kirchhoff, pero bueno. Cuando pasa la corriente en un circuito cerrado, esta induce un campo magnético. ¿Ya? Induce un campo magnético que es proporcional a la intensidad de esta corriente. Entonces, para poder determinar la dirección de esta corriente, yo debo determinar primeramente la dirección del campo magnético inducido. Entonces, ¿cuál será? Pues con la ley de Lenz sabemos que será el campo en oposición al campo externo, porque tratará de mantener constante flujo magnético. ¿Comprendido? Igual en el siguiente video vamos a repasar las otras 3, manteniendo eso como consigna, ¿ya? Por eso es que aquí vemos que el campo magnético inducido va en esa dirección. Entonces, los 4 dedos deben ir en esa dirección y nos damos cuenta que al cerrarlo, el dedo pulgar queda hacia abajo, indicando que la dirección va en este sentido. Ya, vamos a ver el siguiente video para poder revisar con más calma los otros 3 y repasamos el cuarto también, ¿ya?